Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista tenemos la visita de Luis Membreño. Él es un economista y vamos a conocer cuál es su perspectiva respecto a lo que ha ocurrido con esta reforma de pensiones que fue aprobada por 74 votos en la Asamblea Legislativa. Además de señalar que hubo 3 abstenciones. Luis, como siempre, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Canal 12 y qué bueno que está con nosotros esta mañana. Gracias, un placer y a las órdenes. ¿Cuál es su perspectiva de esta aprobación que se hizo en la Asamblea, el proceso de negociación? Algunos dicen, mire, esto fue muy apresurado, no se tomaron el tiempo necesario para analizar más detenidamente, pero ¿cuál es su perspectiva, digamos, del proceso? Y luego vamos al fondo, que es, digamos, ya los porcentajes y todo lo que se ha aprobado. Yo creo que el proceso no ha sido la carrera, ha sido año y medio, ¿verdad? Para los que hemos estado el año y medio discutiendo el tema, le digo que cuando viene una diputada y dice, es que no hubo tiempo para saber si en realidad era bueno o malo, o si estaba todo. O sea, entonces creo que no han hecho bien su trabajo, ¿verdad? Porque han tenido mucho tiempo para poder estar discutiendo todo esto. La reforma que se ha discutido básicamente es la propuesta de la ICP que fue en febrero de este año. Y de ahí se hizo un híbrido, digamos, que fue lo que hizo la integradora que se llamó en agosto, que fueron los 4 partidos políticos de oposición, que toman bastante de la ICP, toman la esencia de la ICP y luego le agregan otros elementos. Y después, ya en esta última fase, digamos, hubo una conciliatoria, que es lo que se le llamó a esta última propuesta, que era tratar de integrar también las sugerencias que ya tenía el gobierno en último momento a raíz de la consultoría de Eduardo Melinsky de Argentina. Entonces, yo creo que nunca nada es perfecto. No es que todo, vamos a decir, se hizo todo lo que yo quería, ¿verdad? Aquí todo el mundo se va a sentir perdedor de alguna manera, pero yo creo que al final el país es el ganador. Pero ¿cómo podríamos interpretar las palabras del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, cuando dice lo que están haciendo es ponerle un parche más al tema pensiones? Mire, yo creo que cuando le dicen a uno un parche, uno en la coyuntura que hemos venido, ¿verdad? Que los parches han sido para una semana, para un mes, para 3 meses máximo, ¿verdad? Y viene y el ministro de Hacienda dice, este es un parche de 13 años. Y otros dicen, este es un parche de 20 años. Pucha, qué buen parche este. O sea, un parche bastante grande. Sí. O sea, cuando hemos estado al borde del impago a 6 días, ¿verdad? Cuando ya tuvimos un impago hace 6 meses, ¿verdad? Entonces, yo le digo, o sea, uno no puede minimizar ni debe de quitarle el mérito realmente a una propuesta que lleva un trabajo enorme. O sea, solo la propuesta de la ICP. Esa propuesta se construyó en casi un año de trabajo con muchísimas organizaciones y a pesar de que el gobierno lo trata de minimizar y decir esta es la propuesta de las AFPs, no, esta es la propuesta de un gran componente de la sociedad civil y que fue la que vino y cambió las reglas del juego, porque recordemos que lo que el gobierno había presentado el año pasado en febrero era una propuesta solo para resolver su problema fiscal, no era para resolver el problema de los pensionados. Fue a raíz de un documento bien completo con estudios actuariales y todo que presenta la ICP que se comienza a discutir todos los temas pensionales, pues propiamente. Y después obviamente ya con las otras propuestas que vino, que se alimentó, la propuesta final que sacan ya los partidos políticos y luego es el tema político y es cómo se da esto. Recuerde que esto estaba en la Comisión de Hacienda. Y la presidenta en aquel momento de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, ha sido la presidenta de la Comisión de Hacienda. Entonces, ella controló toda la discusión todo este tiempo. Todavía la semana pasada, el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, estuvo tratando de mediar con el gobierno y todos los demás partidos políticos para llegar a un acuerdo que no fuera necesario hacer una comisión ad hoc. Pero ha sido la comisión ad hoc realmente que se formó esta semana, que en 3 días ha sacado el acuerdo. ¿Por qué? Porque se le quitó a Lorena Peña esa facultad de poder manejar toda la agenda y la discusión. Entonces, yo creo que ha sido como todas estas cosas, ¿verdad? Un llegar los diferentes elementos en su momento que todos confluyeron, la necesidad del gobierno por un lado, de evitar el impago, la necesidad financiera del gobierno para el 2017 y poder obtener los préstamos también, y por el otro lado, todos los partidos políticos de oposición unidos por primera vez,
que le demuestran al gobierno que tenían 53 votos también, ¿verdad? Ese es un aspecto importante porque claro, el bloque se mantuvo y no se logró, digamos, partir en ningún momento. Entonces creo yo que ese fue un factor que también contribuyó a que se lograra, digamos, una votación. Y 74 votos a mí me parece que es un número importante considerando la discusión y el nivel del debate que se había logrado mantener. Pero analicemos un poco los contextos en los que esto se da. El gobierno estaba pues al borde del impago una vez más y si escuchamos las declaraciones de Roberto Lorenzana, las de Eugenio Chicas, del mismo ministro de Hacienda, ellos siempre han calificado de que es, decía, la deuda previsional, el gran, lo que más ejercía presión sobre las finanzas del Estado. ¿Se puede interpretar así, Luis, que ha sido, digamos, el tema pensiones como el gran problema de las finanzas del Estado? Mire, yo siempre lo digo que en contabilidad gubernamental uno puede ver las cosas de arriba para abajo y decir que el problema son las pensiones porque es lo último que pongo, o le puedo dar la vuelta, ¿verdad? Y entonces poner de abajo para arriba todas las cosas y entonces decir que el problema son los salarios, ¿verdad? O sea, al final de cuentas no es las pensiones el problema es el exceso de gasto del gobierno. Y esto no se resuelve aquí. Por eso es que si el problema fueran las pensiones solamente, entonces ya con esta reforma no deberíamos de estar hablando de nada más. Pero ese es el principio. Recordemos que ahora tenemos que ir al pacto fiscal, porque esto no resuelve la totalidad de los problemas financieros del Estado, sino que esto es una parte importante, pero no lo medular. Entonces ahora tiene que darse el pacto fiscal, y eso es resolver el tema de los gastos, y para eso está la resolución de la Sala de lo Constitucional, que es otro elemento fundamental en este equilibrio de poderes en el país, sobre el presupuesto del 2017 y que aplica para el presupuesto del 2018. Por el otro lado está toda la parte de ingresos, cómo vamos a mejorar los ingresos en el país, y por el otro lado está el tema del endeudamiento. Y en eso está los LETES, que son la deuda de corto plazo, y luego un endeudamiento de largo plazo. Y dentro de esto está un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y con eso poder accesar a fondos del Banco Mundial y del BID, que llevamos casi 2 años sin poder accesar a esos recursos. Entonces, yo creo que a veces los funcionarios públicos exageran un poco, ¿verdad? En cuanto a decir, esta es la causa, este es un elemento más, pero no es ni siquiera el más importante, porque si no, con esta reforma ya no tendríamos que estar hablando de otras situaciones fiscales que deben de resolverse. Seguramente mucha gente que está sintonizándonos esta mañana se está preguntando, bueno, ¿y cuál va a ser el impacto en mi pensión? Si yo soy trabajador y estoy cotizando, con los cambios que se han aprobado, la cotización sube de un 13 a un 15%. Mucha gente dice, bueno, me van a descontar más. Otra gente dice, bueno, voy a ahorrar un poquito más. El ministro decía, en las declaraciones que daba anoche mismo, decía, bueno, la cotización y el ahorro individual sube de un 10.8 al 11.1%. Él hacía ver como que era un gran impacto, pero usted que es economista y que es técnico, ¿qué nos puede decir sobre el impacto que esto puede tener en el futuro de los pensionados y en lo que se va a recibir a la hora de retirarse? Mire, hay una serie de beneficios para los cotizantes que son muy importantes. Cuando uno habla de con cuánto se va a retirar una persona, al final, que es lo que al final nos interesa es cuánto voy a recibir, ¿verdad? O sea, no cuánto me van a quitar ni cuánto voy a ahorrar en el camino, sino cuánto voy a recibir. Entonces, eso depende de varios parámetros. Uno es cuánto aporto cada mes. Entonces, en este caso, pues pasa del 13 al 15%, lo cual el empleador paga un punto porcentual y el trabajador paga un punto porcentual adicional. Eso genera un ahorro en el tiempo. Imagínense un joven que entra a trabajar mañana y va a cotizar 30 años. Entonces, la cantidad de dinero que va a ahorrar es mucho más grande que lo que han ahorrado en los últimos 20 años los que han cotizado anteriormente. Por otro lado es la tasa de interés. Eso se mejora también porque se plantea una tasa de interés más alta, un rendimiento más alto. Además hay una serie de otras opciones de inversión que habrá que ver cómo quedó al final. Yo vi que querían reformar esa parte porque se había planteado de 4 tipos de fondos. También se hablaba de poder invertir a nivel internacional. Habría que ver cómo quedó eso porque entiendo que había ciertas partes que le querían cortar a todo eso. Sí. Y por el otro lado entonces está el rendimiento y por el otro está la edad de jubilación. Entonces la edad de jubilación no se toca en este momento, pero ya queda un artículo dentro de la ley. Recordemos que es una ley que tiene casi 100 artículos, o sea, sí, no son 4 cositas ni 12 cositas como se había planteado. 81 creo que son los que se reformaron al final.
Entonces es algo muchísimo más amplio de lo que toda la ciudadanía ha conocido, pues cuando uno lee el mamotreto de reformas no es así nomás. Entonces ahí había otra cantidad de elementos, entre los que incluye la edad de jubilación, que se va a ir ajustando en el tiempo. También hay formas para lo del cómo se va a ir haciendo lo de las inversiones. Hay también que las personas pueden retirar parte un de ese dinero. 25%, porque ese es un aspecto importante, sí, porque eso fue, digamos, como uno de los aspectos novedosos, sí, que traía la propuesta que presentó Iniciativa Ciudadana para las Pensiones en febrero. Correcto. Y bueno, y que todo el mundo decía, bueno, la gente lo que va a hacer es agarrar ese dinero para consumo, y mucha gente decía, no, a mí me interesa el dato de que voy a poder tener, digamos, acceso a ese dinero que he estado ahorrando durante tanto tiempo. El punto era, decía, de acuerdo a lo que se estaba leyendo ayer en la reforma, 10 años continuos de cotización, a partir de ya de 10 años usted puede tener, digamos, acceso a un 25% de lo ahorrado, y que lo va a devolver en un periodo de 5 años y con cierto interés también. Entonces, a mí me parece que ese es un aspecto, digamos, novedoso y que me imagino que está aplicando en otras partes del mundo, ¿no? Sí. O sea, creo que hubo ciertos cuestionamientos, pero ya cuando se vieron los estudios actuariales, se vio que sí los flujos daban y que sí se podía hacer y todo. Entonces, ese es otro elemento novedoso. Está el tema también de los optados, está el tema del techo de los $2.000 para las pensiones también, está la reforma del decreto 100. O sea, hay una gran cantidad de cosas que incluye, pero yo lo que quisiera dejar es un mensaje, y es que nada es perfecto, y si esto nos sirve para 20 años, qué bueno, pero sobre todo es que ha podido haber un acuerdo político en este país. Lo que hemos estado es una confrontación que no permitía moverse, no había cintura para poder resolver los problemas del país. Yo creo que los políticos merecen un aplauso en este sentido, de decir, vaya, se pudieron poner de acuerdo. Que si no es lo que cada quien quería, pero al final de cuentas el país gana. Y por el otro lado es, sigan en ese camino. O sea, así como lo han logrado ponerse de acuerdo en esto, ahora vienen otros acuerdos que son fundamentales, el acuerdo de pensiones, el presupuesto del 2018, etc. Entonces, yo creo que el país necesita más tranquilidad, necesita confianza, necesita poder ver a mediano plazo. Se puede ver como una certidumbre para las personas que estaban a la expectativa de esto, porque de hecho si leemos informes del Fondo Monetario, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, donde decían que el gran problema de El Salvador era la falta de acuerdos, incluso los reportes de las calificadoras de riesgo decían que la incertidumbre política era el gran problema de El Salvador. ¿Se puede ver esto como una buena señal entonces en medio de todo el debate que ha habido? Mire, en el mundo esto se va a recibir muy bien. Yo estuve, por ejemplo, la semana antepasada con la persona de Moody's, que es una calificadora de riesgo que está evaluando la calificación de El Salvador. Y entonces yo le dije, va a haber un acuerdo. Pero me dice, pero el año pasado también creíamos que iba a haber un acuerdo. Sí, pero hoy sí, le dije. Y entonces tuve una conferencia telefónica con 40 inversionistas institucionales, de los que invierten grandes cantidades de plata, millones de dólares en El Salvador. Y era así como, ¿y de verdad va a haber un acuerdo? Ahora, todavía ayer otro que trajo una misión de inversionistas de bonos en la semana antepasada aquí en El Salvador, y que tuvimos una reunión, me dijo, mira, no será que estás siendo demasiado optimista. Yo le dije, no, es que ya los tiempos ya no dan, ya los flujos ya no dan, ya estamos en un punto. Entonces, creo que esto lo que genera es confianza a nivel internacional, de que esa polarización no quiere decir que no existe, pero quiere decir que hay ciertos mecanismos que permiten acuerdos. Y yo creo que eso es positivo, eso va a beneficiar el precio de los bonos también de El Salvador. Hablábamos con algunos bancos esta semana, estaban muy preocupados que nos podían quitar líneas de financiamiento, bancos corresponsales. Esto da confianza, tranquiliza a los mercados, va a ayudar a calmar el incremento de tasas de interés también en el país. Yo creo que esto es un ganar-ganar para el gobierno, para la ciudadanía, para todo el mundo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a que continúen con nosotros porque vamos a hablar también de cómo queda, digamos, ese porcentaje que se paga a las AFP. Actualmente está en 2.2 y con la reforma baja al 1.9. Vamos a conocer la perspectiva de nuestro invitado, el economista Luis Membreño, sobre este punto también. Continúe con nosotros, ya regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el economista Luis Membreño y estamos hablando sobre eso que ocurrió en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, donde se aprobó la reforma al sistema de pensiones. Durante el debate sobre esta reforma se ha hablado mucho de las administradoras de fondos de pensiones y también las ganancias que obtienen, digamos, del manejo de los fondos. Luis,
De acuerdo a cómo estaba, digamos, hasta ayer, el porcentaje que se cobraba por la cotización o por el manejo de los fondos de los cotizantes era 2.2%. Con la reforma se queda en el 1.9%. ¿Qué nos puede decir usted sobre este punto en específico? Porque hemos escuchado a políticos decir, bueno, mire, que este es el gran negocio de las administradoras de fondos de pensiones. Ellos están llevando ganancias millonarias cada año. ¿Cómo podemos, digamos, interpretar todo el debate y lo que nos dicen los números? Mire, yo creo que lo primero es que uno no debe satanizar ni a unos ni a otros, ¿verdad? Y lo segundo es que las AFPs lo que hacen es que recaudan el dinero de los trabajadores, que son más o menos como 500 millones de dólares al año que se cotizan. Entonces, ellos lo que hacen es recibir ese dinero y lo ponen, la gran mayoría de esto, en el fondo de retiro de los trabajadores. Y esto es un patrimonio independiente, quiere decir que es como una empresa independiente en la que no se toca. Y no lo pueden tocar las AFPs, ni el gobierno, ni nadie. Y después ellos cobran esta comisión, que ha sido de 2.2 puntos porcentuales, que ha venido bajando en los últimos años. Y de eso ellos tienen que pagar una serie de cosas. Una cosa muy importante que tienen que pagar es el seguro de sobrevivencia. Ese seguro de sobrevivencia de los 2.2 puntos porcentuales que cobran es más o menos un punto, o sea, es casi la mitad. Entonces, ahora que esto se baja a 1.9, entonces hay más o menos un punto que es el del seguro, que igual lo van a seguir cubriendo. Entonces, a ellos les queda el 0.9%, ¿verdad? De las cotizaciones, no de las cotizaciones, sino de los 15 puntos, el 0.9%, casi uno, que es para ellos. Pero eso no quiere decir que sean utilidades, sino que ahí hay que pagar todos los gastos. Hay que pagar el sistema, hay que pagar la papelería, hay que pagar los empleados, hay que pagar los administradores de fondos de pensiones, hay que pagar los temas de bolsa de valores, hay que pagar la custodia de los títulos, o sea, hay muchos gastos que pagar. Claro, al final tienen utilidades, pero es que no es que estas utilidades, no es que todos los ingresos que reciben son de la AFP. No es que todos los que la AFP recibe sean utilidades, sino que hay que pagar toda una gran cantidad de gastos que son inherentes al negocio también. Y obviamente hay una utilidad. Pero ¿cuál es el pecado? O sea, si le dan un buen servicio al ciudadano, si le protegen su dinero, mire la pelea que se ha dado ahora. O sea, ¿quién ha luchado realmente porque el gobierno no se llevara la mitad de los fondos? Recordemos que de dónde venimos, pues veníamos de que el gobierno, con la propuesta original del sistema mixto, se iba a llevar 5.000 millones de dólares primero, que era la mitad de los ahorros de los trabajadores. Segundo, que quería seguir pagando las tasas de interés bajísimas. Tercero, que de lo que mensualmente iba a cotizar cada una de las personas, todos los que estaban abajo de $600 de salario, todo se lo iba a llevar el gobierno. De eso a lo que ha habido ahora, ha sido una lucha tenaz durante año y medio para proteger a los trabajadores y su dinero. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha encabezado esto? Pues es la ciudadanía, y las AFPs han colaborado muchísimo en todo esto. Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Ni nadie es absolutamente bueno, ni nadie es absolutamente malo. Entonces, creo que cada quien juega un rol importante en la sociedad y lo que necesitamos son equilibrios, y creo que las AFPs son una parte de todo un proceso y de todo un engranaje que al final de cuentas le permite al ahorrante de pensiones tener una mejor pensión a futuro. Uno de los puntos espinosos en esta discusión fue la situación de los optados. Estas personas que estaban cotizando al ISSSTE y al INPEP, se les dio la opción de pasar al sistema manejado por las administradoras de fondos de pensiones. ¿Cómo ve usted este porcentaje del 35% que se les ha dado, más un 1% decía anual? Entonces, hasta un tope de $2.000. Se cuestionó mucho durante el debate sobre la reforma de pensiones, digamos, esas pensiones altísimas que recibían algunas personas. Decían pensiones de $4.000, $5.000, y ahora se pone un techo de $2.000. ¿Cómo podemos explicarnos esto, digamos, desde el punto de vista técnico, ya cuando estamos viendo este cambio que se da y ese giro que se da sobre este grupo de personas de las que a veces no se habla mucho? Porque hablamos de los futuros jubilados, que son los trabajadores que estamos en este momento en la población económicamente activa, y se habla de los retirados, pero poco se menciona a veces la situación de los optados. Hay que recordar un poco la historia de cómo comenzó esto, ¿verdad? Cuando comienza el sistema, lo que se estableció fue: los que tienen menos de 36 años pasan al sistema nuevo, los que tienen más de 50 se quedan en el sistema viejo, y los que están entre 36 y 50 años pueden escoger entre quedarse en el sistema viejo y pasar al sistema nuevo. Entonces, cuando los que se quedaron en el sistema viejo han quedado con pensiones muy altas,
estamos hablando del 70% del salario regulador y toda la cosa. Entonces, cuando se dieron cuenta los optados en el tiempo de Tony Saca, que ellos iban a tener una pensión muchísimo baja por haberse pasado al sistema nuevo, entonces surgió el decreto 100. Y ese decreto 100 lo que trató fue de igualó realmente los beneficios del sistema viejo para este grupo poblacional. Entonces, estas personas se han venido retirando, primero sin techo, ¿verdad? Pero segundo, con pensiones que, acorde a los salarios que las personas tienen, pueden ser bastante altos en algunos casos. Entonces, lo que se ha planteado ahora es, miren, o sea, estas personas nunca han cotizado, pero ni por cerca, la cantidad de dinero que se requiere para poder pagar esas pensiones. Entonces, ¿quién las paga? ¿Quién subsidia eso? ¿Verdad? Entonces, lo que se está tratando de hacer con esta reforma es de ajustar un poco todo esto, ¿verdad? Para poder llevarlo a un nivel que sea más sostenible, que sea pagable y que además esté más en concordancia con lo que las personas han cotizado. Entonces, yo creo que siempre es complicado, ¿verdad? Porque es quitarle beneficios a alguien, pero es alguien que todavía no los tiene y eso es bien importante. Esto no quiere decir que se le quita al que ya los tiene, ¿verdad? Sino que sea a los que se vayan a retirar en el futuro. Entonces, creo que es parte de una justicia realmente que se requiere y sé que es un tema espinoso para muchas personas, pero el sistema es así, o sea, yo me puedo retirar con lo que yo he cotizado, ¿verdad? No con el dinero de otro. Exactamente. Bueno, otro aspecto importante, Luis, y me parece a mí que tenemos que ponerlo en perspectiva, es lo de la cuenta de la garantía solidaria, ese 2% que se va a dedicar de la cotización, del 15% que es la cotización base, un 2% va a ir para esta, digamos, cuenta de garantía solidaria, como se le ha llamado a lo largo de este debate, y que ha sido también uno de los puntos espinosos de toda la reforma. ¿Cómo podemos entender, digamos, ese aspecto en específico? Porque de pronto la gente dice, bueno, mire, ese 2% me lo van a quitar y es un 2% que no voy a volver a ver. Mire, yo creo que hay que ver cómo quedó al final, porque este es de los elementos que se ha discutido hasta última hora y en los que yo ya no sé cómo quedó, pero va, ¿cuál ha sido la esencia, digamos, de esto? Es que la ICP, esto no se planteó nunca en la propuesta del gobierno, se planteó primero en la de la ICP, y la ICP lo que planteaba es que esto es un fondo de longevidad, se llamaba. Y es que, como en el sistema actual, que ha estado vigente hasta esta madrugada, lo que había ocurrido es que se dividía en 30 años lo que las personas cotizaban, y entonces cuando ese fondo se acababa, la persona pasaba a una pensión mínima. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se divide lo que la persona va a cotizar y se guarda una parte en este fondo que después le han llamado colectivo, que en un principio fue la reserva para la pensión vitalicia que se llamó. Entonces, lo que ocurre es que ahora se le va a dar ese beneficio al cotizante y es que va a tener la misma pensión con la que se retire hasta que muera. No importa cuántos años viva la persona, esa es una gran ventaja. Y por el otro lado, la persona va a tener acceso al seguro social de por vida, aún los que llegan y retiran parte de su dinero antes de tiempo porque no les alcanza para retirarse. Entonces, las personas llegaban a los 20 años, digamos, retiraban su fondo y se quedaban sin cobertura del seguro social de salud. Ahora van a tener cobertura hasta que mueran también las personas. Entonces, este fondo genera una serie de beneficios y lo que estuvo en disputa ya en estas últimas horas ha sido el qué hacer para la persona que no llega a retirarse, que no obtiene nada de este fondo que se ha venido ahorrando, y entonces es que se le devuelva el fondo más los intereses, de cierta manera que se calculan, de lo que ha acumulado. Entonces, yo creo que al final de cuentas toda esa discusión ha permitido mejorar las propuestas y ha permitido darle más beneficio a los trabajadores también. Entonces, yo creo que es un ganar-ganar lo que ha habido. Como le repito, yo sé que no todo el mundo va a estar contento con lo que ocurre. Y de hecho, Luis, eso se dijo durante los análisis que se hicieron previos al debate en el Pleno Legislativo. Se dijo que el objetivo y al final iba a ser un gran logro que no todo el mundo quedara satisfecho, porque si eso significaba que no había logrado imponer su propio proyecto a los intereses del resto de propuestas, ¿no? Sí, y era importante porque al final de cuentas de nada servía que los 4 partidos de oposición con 53 votos dijeran pues esta es la propuesta, no escuchamos nada de lo que diga el gobierno ni el frente y hay que ver al presidente si lo veta. Esa puede haber sido una posición arrogante, digamos, de los partidos de derecha y no sucedió.
O sea, hubo mesura y se incorporó gran parte de las reformas importantes que el FMLN y el gobierno estaban planteando ya en último momento. Creo que la consultoría Melinsky les ayudó al gobierno también a poner en perspectiva las cosas y creo que ha sido positivo. Creo que es un buen ejercicio de buscar consensos en el país y lo importante es entender lo que decíamos al principio, es que este no es el final. Este es el principio de una serie de acuerdos que el país requiere para mandar un mensaje a los salvadoreños, a los inversionistas y al mundo de que este es un país sensato, en el que los políticos se pueden poner de acuerdo en aras del interés nacional. Aunque las palabras de Eduardo Melinsky, realmente las últimas de las que se citaba la prensa no abonaron mucho al debate cuando él dijo, bueno, Dios proveerá. Lo que pasa es que recuerde que en la propuesta del gobierno, ¿verdad? Que era el concepto nocional que se llama, entonces siempre queda una deuda implícita, ¿verdad? Y entonces dijo, bueno, mire, si usted quiere que yo le garantice que ahí va a estar el dinero, no puedo. Entonces, al final de cuentas, Dios proveerá, ¿verdad? O sea, de alguna manera el gobierno va a tener que sacar el dinero para poder pagar lo que haya tomado prestado. Bueno, Luis, me gustaría también que me diera usted su análisis respecto a la presentación del presupuesto. Ahora que ya se ha solventado el tema pensiones, ya incluso ya el ministro dijo, ya estamos listos con el presupuesto, ya lo tenemos, solo de llevarlo a que lo estudie la Comisión de Hacienda y que se comience, digamos, otro debate, el presupuesto 2018. ¿Cómo ve usted? Bueno, la Asamblea de hecho aprobó su presupuesto anoche y ese presupuesto alcanza 58.3 millones de dólares, de los cuales son casi 40 millones o más de 40 millones que van a ir para pago de salarios, para pagar la planilla de empleados de este órgano de Estado. ¿Qué podríamos decir sobre, digamos, el presupuesto del próximo año comparado con todo lo que ha ocurrido este año cuando se descubrió que, bueno, había una parte que no estaba cubierta y había, digamos, muchos aspectos que se basaban en deuda? Entonces, ¿qué podríamos hablar y las perspectivas que pueden surgir para el del otro año? Mire, yo por eso le decía que esta reforma de pensiones, a pesar de que es muy importante, no resuelve en su totalidad todo eso, porque el problema, mencionábamos, es de exceso de gasto y es la gran cantidad de contratación de personal que ha hecho el gobierno en los últimos 8 años y cómo eso ha generado un incremento de gasto de más o menos 700 millones de dólares entre sueldos y todos los bienes y servicios que requiere la burocracia para funcionar. Entonces, lo que esto requiere es el acuerdo fiscal. Entonces, dentro de ese acuerdo fiscal, yo diría que ha pasado algo también anoche que es importante y es el solventar el 2017. Recordemos que la Sala Constitucional dio hasta el 31 de octubre para reformar el presupuesto. Sí. Y el ministro había planteado que necesitaba 260 millones de dólares para esto. Yo entiendo que se aprobó. Yo al final ya no entendí si sí o si no, pero entiendo que se aprobaron los 260 millones de dólares que resuelve 2017. Y entonces se va a pagar todo lo que se debe del gas, de la electricidad, del subsidio de electricidad, etc. Entonces, si eso es así, entonces ha sido otro acuerdo muy importante, ¿verdad? Y es resolver el 2017. Y de ahí viene la presentación del presupuesto en unas horas. O sea, mañana vamos a presentar el presupuesto del 2018. Entonces, ese presupuesto de 2018 debe de contener todas esas reformas que planteaba la Sala Constitucional. Yo creo que la Sala Constitucional ha establecido un norte muy importante y creo pues que eso va a ser la discusión de los próximos días y el acuerdo fiscal que incluye 2018 y 2019 va a ser fundamental para darle estabilidad al país. Luis, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Definitivamente que hay muchos aspectos que quedan ahí pendientes sobre la reforma al sistema de pensiones. Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo también podemos ir analizando cada dato, cada aspecto que está comprendido en esas 80 reformas que se hicieron, porque a veces pensamos que solo era decir, bueno, ¿y quién va a administrar el dinero? Pero hay una cantidad de aspectos administrativos y aspectos muy digamos, de una ley que se aprobaron. Entonces, vamos a estar conversando con usted más adelante en el transcurso del tiempo para que podamos, digamos, tener un panorama claro, un horizonte de lo que ocurre a partir de esta reforma. Gracias, Luis Membreño. Muchas gracias a ustedes, estamos siempre a las órdenes y esperemos pues que el país siga avanzando por un camino de acuerdo, sino de confrontación. Muy bien, cerramos nosotros el espacio de la entrevista. Vamos con Carla Carranza, quien tiene más información esta mañana.